El nuevo Ecuador. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión Democracia al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Le invitamos también como experto electoral por lo que ha ocurrido en la calificación de candidaturas a la Asamblea Nacional. Hay algunos movimientos, como Democracia Sí Construye, la lista nacional, que no fueron calificadas, consecuentemente quedan fuera de la contienda electoral. ¿Por qué se llegó a esta determinación? ¿Por qué quedan fuera? Doctor Esteban Ron, buen día. Miguel, muy buenos días, gracias por la invitación, honrado con la misma. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan de la misma manera. Un buen martes. Bueno, ¿por qué quedan fuera? Digamos que todas las organizaciones políticas que en este momento se conoce que van quedando fuera, no solo las candidaturas para asambleístas nacionales, sino también parlamentarios andinos, como por ejemplo en el caso del Partido Sociedad Patriótica, han quedado fuera principalmente por incumplimientos del Código de la Democracia en cuanto a la aplicación del artículo 105 del mismo. Este artículo establece que bajo ninguna circunstancia hay dos requisitos que pueden ser subsanados. ¿Sí? El primero es que no se cumplen las reglas de paridad y equidad. Esto es la secuencialidad en las listas entre hombre-mujer o mujer-hombre, más del 50% del encabezamiento del total de listas que presente una organización política o alianza, o en su defecto, que las candidaturas que se establezcan dentro de una lista no provengan de una elección interna, es decir, del ejercicio de democracia interna de las organizaciones políticas, conocido como primarias. Recordemos, estimado Miguel, que dentro del calendario electoral se establecen términos perentorios para la ejecución de estos procesos de democracia interna, y de hecho las propias organizaciones políticas hacen una proclamación de resultados a la interna de las personas que efectivamente han sido seleccionadas. Como te decía, sean estas a través de organizaciones políticas o alianzas. Después de esta proclamación, obviamente se pueden dar circunstancias, casos y además vicisitudes dentro de las organizaciones políticas en las cuales determinados candidatos pueden quedar fuera. Pero ¿qué es lo que establece el Código de la Democracia, el Reglamento de Inscripción de Candidaturas? Pero además, unas dos sentencias que fundan una línea jurisprudencial en el Tribunal Contencioso Electoral, que cuando esto suceda, la organización política debe realizar otro ejercicio de democracia mínimo, digámoslo así, para suplir a la interna estas candidaturas y notificar, en este caso, al Consejo Nacional Electoral como ente regulador y más que nada supervisor de estos ejercicios de democracia interna. Esto no ha sucedido con organizaciones políticas como Pachacutic, como Democracia Sí, como Construye, por unas renuncias ulteriores al proceso de proclamación de resultados internos de la organización política, y ha verificado, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la base del expediente proporcionado por cada una de las, por el Consejo Nacional Electoral de cada una de las organizaciones políticas, que no se ha cumplido con estos ejercicios de democracia interna. Como te decía, querido Miguel,
artículo 105 del Código de la Democracia, requisito insubsanable, es decir, que no se puede decir a la organización política, haga un nuevo ejercicio de democracia interna, selecciona nuevamente a sus candidatos y con eso regrese a inscribir la candidatura. Es por eso que van quedando fuera estas listas. Y solo termino con esto, querido Miguel. Recordemos además que desde las reformas al Código de la Democracia año 2020, cuando se cambia el esquema de presentación de candidaturas, es decir, listas cerradas y bloqueadas, no es que yo puedo jugar con los candidatos, ¿no? Miguel Rivadeneira no cumple una condición, cambio Miguel Rivadeneira, Esteban Ron, otra, cambio Esteban Ron. No. Ahora, como las listas se presentan en listas, perdón la cacofonía, cerradas y bloqueadas, se va toda la lista. Entonces, es una disposición también por la configuración del esquema de listas de nuestro sistema electoral, Miguel. Para estar conscientes en el concepto, quizás no ha resultado el término democracia interna un cuento. A veces por formalidad hacen los movimientos, las organizaciones políticas, y otros ni siquiera cumplen con la formalidad. ¿No ha resultado un cuento, algo que debiera aplicarse como es la democracia interna en las organizaciones? Absolutamente, Miguel. El déficit que nosotros tenemos en el Ecuador sobre la organización de los ejercicios de democracia interna en las organizaciones políticas no es algo nuevo. De hecho, recordarás tú que desde el año 2013 prácticamente, cuando ya en pleno ejercicio de todo lo que establecía el régimen democrático, el sistema electoral ecuatoriano como un código de la democracia que se aplicaba por primera vez de manera integral, los ejercicios de democracia interna han sido instituciones político-jurídicas que se van vaciando. ¿Qué significa el vaciamiento de las organizaciones políticas, de las instituciones político-jurídicas que están ahí, normativamente hablando, pero que ya no producen esa relación de causalidad-efecto? Es decir, no generan esa obligatoriedad a las organizaciones políticas y a sus miembros. De hecho, ya ni siquiera se vigila con hacer prácticamente una simulación de las mismas. Las organizaciones políticas tienen 3 opciones para realizar los ejercicios de democracia interna según el Código de la Democracia. Elecciones abiertas en las que todos los ecuatorianos podríamos votar. Solo se ha visto una vez esto, recordarás tú, históricamente con Alianza País, después de la Constituyente. Elecciones cerradas, es decir, que solo los adherentes, en este caso de los movimientos y los afiliados de los partidos puedan votar siempre y cuando exista un registro de los mismos. Y finalmente digamos en este caso las representativas a través de las dirigencias provinciales de las organizaciones políticas. Esto no se cumple ya bajo ningún concepto y las organizaciones políticas lo que han hecho es modificar paulatinamente sus regímenes orgánicos para quedarse justamente solo en estos ejercicios de democracia interna representativas, donde quien tiene la voz mandante es la dirigencia de las mismas y no hay una selección prácticamente de estos. Y obviamente con otro factor, ¿no? Ya no solo dentro de las variables jurídicas, sino históricas, tema de los cacicazgos dentro de las organizaciones políticas, donde los líderes hegemónicos, donde los líderes históricos son finalmente los que terminan decidiendo sobre las candidaturas. ¿A conveniencia personal o a conveniencia partidaria? No lo sabemos. ¿Por simpatías o por fidelidades? ¿Por asimpatías o en este caso por inversión? No sabemos cómo se realizan las elecciones. Y por eso tú ves que cada vez que se terminan los ejercicios de democracia interna, las impugnaciones de las propias organizaciones políticas empiezan a fluir, ¿sí? Ese descontento dentro de las organizaciones políticas empieza a fluir. Mira que en la izquierda democrática los propios miembros han objetado, han impugnado y han recurrido a la candidatura del binomio presidencial Rabascal Rivas, ¿sí? Un propio miembro de la organización política. Entonces, eso quiere decir que las organizaciones políticas del país tienen un déficit, uno más dentro de sus características en cuanto a la organización de estos ejercicios de democracia interna para que logren por lo menos hacer una legitimación del candidato o candidata que en este caso representaría dentro de la elección, querido Miguel. Esto significa que se mantiene latente en las débiles estructuras de las organizaciones políticas, como ha dicho el doctor Esteban Ron, ese cacicazgo que imponen por simpatías, por fidelidades, o también presunciones de que compran los puestos en las listas. Hay serias presunciones. Pones tanto, te doy el primer puesto. Pones tanto,
tú vas al quinto puesto, lo cual es una degradación de la práctica de la política. Absolutamente. Sí, como tú bien dices, Miguel, son presunciones. No hemos tenido, y de esta presunción se habla ya a largo tiempo en el Ecuador. No hemos tenido, creo que en este caso, una denuncia, sí, pero te digo, ¿por qué no se da la denuncia de esta compra de puestos dentro de las listas de candidatos? Porque estaríamos hablando de una colusión. O sea, tanto la organización política, un pacto colusorio ahí, tanto la organización política o el dirigente que exige como la persona que está pagando, ¿no? Entonces, no es que en este caso un candidato va a decir, sí, me cobraron tanto por estar en el número 3 o en el número 1. Entonces, creo que ahí se verían involucradas las dos partes. Pero sí, definitivamente tú ves que las organizaciones políticas no responden. Y además te digo una cosa que es trascendental, que es que la militancia de las organizaciones políticas ya no es orgánica. Sí, y ese es un problema gravísimo que vamos teniendo y que cada vez se va desmenuzando elección tras elección. ¿Y por qué te digo que no es orgánica? Porque realmente dentro de las estructuras político-partidarias y también de los movimientos en el país, es poco el número de personas que realmente hace los ejercicios democráticos a la interna de las mismas y además hace que la organización política sobreviva. Sí, es muy, muy, muy selecto este grupo de personas que se dedican. Obviamente deben haber limitaciones de carácter temporal, económico, etcétera, pero tú ves que las organizaciones políticas cada vez van incumpliendo más, las obligaciones en ejercicios de representación, como por ejemplo la propia obligación de la capacitación político-partidaria en cuanto a la ideología de la organización política, pero además en cuanto al funcionamiento del Estado. Y esto que la capacitación es obligatoria por parte de la ley para que la realicen anualmente las organizaciones políticas que tienen pues acceso a este fondo partidario permanente. Y yo te digo desde la experiencia, alguna vez en otra universidad en la que trabajaba nos convocaron para hacer una capacitación, pero nada más de eso. Y tú ves que no hay procesos. El incumplimiento de la militancia, de tener los registros adecuados de quiénes son efectivamente sus afiliados o adherentes, tampoco existe. Y la famosa norma válvula que nosotros tenemos en el país, que cada vez va cobrando mayores efectos negativos hacia la democracia, el tema de no tener un límite de candidatos invitados dentro de las organizaciones políticas, estimado Miguel. Esta es una decisión de última instancia, el dejar por fuera a las listas de las organizaciones políticas. ¿Ya no hay instancia posible? No, Miguel, ya no hay instancia posible. Los recursos subjetivos contencioso electorales que van al Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a inscripción de candidaturas tienen una única instancia. Sí, de hecho, los jueces hacen una votación por parte de los 5 jueces, no es del Pleno finalmente el que termina votando, a pesar de que uno de los jueces o juezas, el sorteado, es el que hace el proyecto de sentencia. Cabe, Miguel, en contra de las sentencias o autos con fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero para otros efectos. Recordemos que la acción extraordinaria de protección, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se le puede presentar cuando en este caso una sentencia o un auto con fuerza de sentencia ha vulnerado derechos no solo procesales, sino también sustanciales dentro de un proceso judicial. Pero en este caso, la propia Corte Constitucional igual ya se ha pronunciado varias veces que la acción extraordinaria de protección en contra de sentencias electorales o autos electorales solo en casos excepcionales entrará a conocerlo. Y además, la calendarización que tiene la Corte Constitucional no da pues para que haga una revisión de estas acciones extraordinarias, siendo que tenemos un proceso electoral que va precluyendo fase a fase. Entonces, última y definitiva instancia, y estas son las organizaciones políticas que van quedando fuera de las candidaturas, Miguel. Porque además, en el supuesto que se presente una acción extraordinaria de protección, va a tomar su tiempo, por lo que decía el doctor Ron, la calendarización y el proceso. Estamos a puertas, ya enero la campaña, febrero las elecciones. Así es, Miguel, no solo en el tema temporal, sino como te decía, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional lo ha señalado. Recuerdo en una de las causas famosas, el caso de la revisión de consulta del señor exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en el cual inclusive llamó la atención
al proponente, decía, esto se activa solo en casos excepcionales, ¿no? Y ahí sí se calendarizó, porque obviamente quedaba el municipio acéfalo, pero no, difícil es que una acción extraordinaria de protección llegue a ser conocida por parte de la Corte en cuanto a inscripción de candidaturas. Además que, te digo una cosa, ¿no? Lo que sucede es que cuando estos recursos subjetivos contenciosos electorales van al Tribunal Contencioso Electoral, el tribunal tiene que resolver sobre la base del expediente que el Consejo Nacional Electoral proporciona, ¿sí? Si por ahí existe todavía una parte o una situación o un punto de derecho inconcluso, lo resuelve. Por ejemplo, el tema de estas 3 organizaciones políticas, los jueces han actuado sobre las acusaciones del propio Consejo Nacional Electoral, se ha enviado en este caso, y de lo que se puede ver en lo público, ¿no? En lo que se puede ver en la página web del Tribunal Contencioso Electoral, porque los expedientes solo tienen acceso a las partes procesales, se puede ver que efectivamente han resuelto solo sobre el expediente y obviamente han pedido información respecto del ejercicio de los mecanismos de democracia interna. Hay otras candidaturas todavía en disputa que esperemos se vayan dilucidando en los próximos días, igual una de amplia importancia como la del candidato Jan Topic, y otras candidaturas también a parlamentarios andinos que han sido objeto de este recurso subjetivo contencioso electoral. En cuyo caso, en la papeleta, quienes no han sido calificados, ¿estará vacío o simplemente se reduce la papeleta sin esas listas de estas organizaciones? Sí, no, ni siquiera van a estar en la papeleta, Miguel, porque dentro del proceso electoral el Consejo Nacional Electoral igual tiene este calendario, ¿no? Y creo que tanto discursivamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral como dentro del estudio del calendario se establece que el Consejo Nacional Electoral enviará a la impresión de las papeletas una vez que todas las candidaturas se encuentran en firme. De hecho, hay un proceso interno, Miguel, que lo lleva a cabo el propio Consejo Nacional Electoral, que es solicitar al Tribunal Contencioso Electoral la inexistencia de recursos subjetivos contenciosos en cuanto a inscripción de candidaturas, y con esa certificación que el Tribunal Contencioso Electoral emite para el Consejo Nacional Electoral, el Consejo envía pues a la impresión de las papeletas. Y también hay otro acto intermedio que debe ejecutar el Consejo Nacional Electoral, que es obviamente aprobar el diseño de las papeletas y en este caso el kit electoral, que tiene que armarse y enviarse a la distribución de todo el país, ¿no? Entonces, todavía estamos en esta fase que se prevé dure hasta el mes de diciembre. Tenemos todo el mes de noviembre porque los recursos subjetivos contenciosos electorales pueden demorarse en el caso de que se presenten incidentes como excusa de recusaciones de los jueces y también que por ahí también demoren, por ejemplo, en estas pruebas oficiosas que también ha enviado uno de los jueces a solicitar para resolver una causa. Entonces todavía estamos algo demorados, Miguel. Doctor Esteban Ron, decía usted que la posibilidad hay a la acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, pero sabiendo cómo funciona nuestro país, donde se pisotea el ordenamiento jurídico del Estado, ¿no hay posibilidad que por allí algún candidato vaya y presente ante un juez ordinario una medida constitucional, una acción de protección? No, Miguel, no. De hecho, el juez, a ver, también vamos a decir que hay candidatos y candidatas que lo han hecho, ¿no? Y han tomado ese riesgo. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la base de la aplicación, en este caso de la no interferencia en el proceso electoral, que es una infracción electoral grave, inclusive ha destituido a jueces que han aceptado las famosas acciones de protección. Sí, en cuanto a inscripción de candidaturas, y yo recuerdo, ni siquiera teniendo el Código de la Democracia en su momento, sino el régimen de transición, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a jueces que efectivamente se interpusieron en el proceso electoral, Miguel. Sería riesgoso y creo que ya hay varias sentencias del tribunal que destituyen a jueces que acepten este tipo de acciones constitucionales. Los jueces obviamente pueden tomar ese riesgo, pero es un riesgo de destitución inmediata, ¿no? Entonces, bien complicado. Hay casos, como te digo, en la historia, de jueces que han aceptado, unos que sí, otros que no, pero el juez toma un riesgo muy, muy fuerte, so pena de destitución.
Y en el tema de fondo, doctor Esteban Ron, ¿cómo corregir y fortalecer la verdadera democracia interna en las organizaciones que es tan débil o inexistente? ¿Cómo rescatar, cómo corregir, cómo fortalecer? Mira, ya en este punto es un eufemismo, Miguel, creo esto, ¿no? Lo difícil acá no es atacar o hacer más solvente los tipos de ejercicio de democracia interna o generar nuevas tipologías a las que puedan acceder las organizaciones políticas, porque inclusive con el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas se da la posibilidad para que estas sesiones sean virtuales, y en su momento se entendía esto obviamente porque estábamos en pandemia. Pero dejar un proceso tan abierto, tan laxo, tan sencillo hace que obviamente se den vulneraciones. Yo creo que la reforma va por otro lado. Y nuevamente caemos en un tema de reforma legal y sí, o sea, no veo otra opción. En primer lugar, es un fortalecimiento de los registros de adherentes y afiliados de las organizaciones políticas, ¿sí? Recordemos que solo los partidos políticos que tienen afiliados es obligación para los partidos tener este registro. Obviamente se van actualizando, pero cada vez son menos los partidos, son más movimientos. Los movimientos, como más laxo su régimen, no tienen la obligación de tener este registro, pero por ahí va, ¿no? Que las organizaciones políticas, en primer lugar, tengan un registro clarísimo de quiénes son sus afiliados y adherentes, ¿sí? Que los afiliados y adherentes efectivamente propongan las candidaturas dentro de estos ejercicios de democracia interna a través del proceso de inscripción de estas, con un número de firmas de respaldo, etcétera, ¿no? Hay unos mecanismos del derecho comparado que se los pueden aplicar y que efectivamente se hagan los ejercicios de democracia interna, en este caso, digamos, cerrada entre afiliados y adherentes, y que no quede solo de la dirigencia. La dirigencia, de hecho, de las organizaciones políticas es para facilitar cuando existe alguna vulneración, como por ejemplo cuando tienen que cambiar a los candidatos. Ahí estoy de acuerdo por ser procesos expeditos en que se haga una selección de candidaturas por parte de dirigencias. Pero de ahí en más, si es que no se vuelve a la base de un ejercicio verdadero de democracia interna y que queda luego solo en un papeleo, en un show como el que hemos visto, no se va a lograr cambiar esta realidad. Hay que atacar al problema estructural, porque si nosotros formamos ideas de mecanismos más fuertes de democracia interna, van a encontrar las organizaciones políticas el tema del bypass. Y también una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral de que haga realmente una vigilancia de estos procedimientos. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, para hablar sobre esta impugnación de candidaturas, cómo han quedado fuera del panorama electoral algunas listas de candidatos a la Asamblea Nacional. Esteban, muy amable. Miguel, siempre es un gusto, honrado con la invitación. Un gran abrazo y excelente resto de semana. Muy amable. 7:44 en el territorio continental ecuatoriano. Antes de ir a la pausa, quisiera dar una información que viene del ministro de Energía y Minas de Colombia a propósito de la crisis eléctrica en el Ecuador. Dice el ministro Andrés Camacho: en el marco de la COP16 Colombia, tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra de Energía del Ecuador, Inés Manzano, sobre la crisis climática de la región y ratificamos nuestro compromiso de intercambio de energía. Pero este es el condicionamiento: siempre y cuando las condiciones mejoren. Está diciendo, sí, les vamos a ayudar, pero si mejoran. Si no mejoran, no hay ayuda. A sabiendas de que Colombia tiene una sólida institucionalidad y no depende totalmente de la generación de hidroelectricidad. Concluye el ministro Camacho: sabemos de las duras circunstancias por las que pasa nuestro pueblo hermano. Es necesaria la integración y colaboración para avanzar en la transición energética justa de América Latina. Es decir, sí les vamos a ayudar siempre y cuando las condiciones mejoren. Es decir, en la práctica todavía nada. La venta de energía se suspendió. Ojalá no haya un sesgo ideológico del presidente Gustavo Petro, manipulado por aquellos que pululan por el mundo y que presionan penosamente, ecuatorianos presionan para que siga mal o peor el Ecuador. Qué pena. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre un tema importante:
la renovación de la Corte Constitucional en enero próximo y ya la existencia de las ternas enviadas por la función legislativa y la función ejecutiva. Invitados los constitucionalistas y académicos doctor Carlos de Tomaso, Ismael Quintana y Jorge Benavides. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.